empezar, como suele ser habitual y es lógico que sea así, agradeciendo a los organizadores de las jornadas la invitación para participar en ellas. Estaría bien. Pero sí que agradezco la presentación de Steven, y puesto que el tiempo es limitado y, como se ha dicho en la presentación, es norma de la casa ajustarse de forma gaussiana a los tiempos, pues voy a entrar inmediatamente en materia. Bien, entreguismo incondicional, consenso ucedista marxista y otras calificaciones de este estilo fueron utilizadas por Alianza Popular y por sus dirigentes para calificar el consenso en el proceso de transición. ¿Qué debemos entender por consenso? ¿Qué se entendió coetáneamente por consenso? ¿Qué fue el consenso? El consenso fue, esencialmente, el conjunto de acuerdos entre la Unión del Centro Democrático, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Nacionalista Vasco, la Convergencia Democrática de Cataluña y otras fuerzas menores, en torno a algunas de las grandes cuestiones del proceso de transición, evidentemente la Constitución, pero también la ley de amnistía o los pactos de la Moncloa, y también se utilizó el concepto de consenso para definir la política de los sucesivos gobiernos de UCD hasta 1982, no siempre fruto de acuerdos, pero sí con gran frecuencia teniendo presente las posiciones de las principales fuerzas políticas, con presencia en el Congreso de los Diputados. Un cuarto de siglo después de esa segunda mitad de los años 70, el Partido Popular, la nueva denominación de Alianza Popular, adoptada en el noveno Congreso celebrado en 1989, empezó a reivindicar ese consenso en el proceso transicional como si hubiera sido partícipe de él. Igualmente, reivindicó la condición de partido constitucionalista, hasta el punto de convertirse con credenciales más que dudosas en el principal instrumento de habilitación de quién era y quién no era constitucionalista, negando incluso tal condición a otras formaciones políticas que tuvieron un papel mucho más importante, un papel determinante en la elaboración de la Constitución. Bajo los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero y más próximamente los de coalición presididos por Pedro Sánchez, ha sido usual que desde el Partido Popular se acusara a otras fuerzas, y particularmente al Partido Socialista, de ruptura del consenso constitucional, del consenso de la transición, que se calificara de ataque a la propia transición un conjunto de iniciativas y de decisiones, especialmente las vinculadas a las leyes de memoria que se fueron aprobando ya iniciado el siglo XXI, el actual siglo, o otras decisiones que llevaron a descalificaciones de esta naturaleza, de ruptura del pacto constitucional, del pacto de la transición, etcétera, etcétera. Bien, el objetivo de mi intervención es profundizar en el análisis de las posiciones de Alianza Popular ante el proceso de cambio político y ante las principales decisiones que caracterizan el proceso transicional. Empiezo con dos observaciones breves. He dicho hace un momento el Partido Popular, la nueva denominación de Alianza Popular a partir de 1989. Efectivamente, nueva denominación. En el noveno Congreso de Alianza Popular se decide adoptar el nombre del Partido Popular.
Sin embargo, ese congreso no será el primer congreso del Partido Popular, sino que será igualmente el 9º congreso del Partido Popular, y la numeración continuará manteniendo el orden inicial. Eso no tendría por qué tener mayor significación, pero en todo caso es un indicador, contando el conjunto de factores a considerar, de que pese a que estuvo en discusión en el proceso previo a ese congreso la conveniencia de ir, de hecho, a un nuevo partido, no simplemente a cambiar de denominación y a introducir algunos cambios, sino ir efectivamente a una nueva formación política mucho más inclinada al centro derecha, y no tan inclinada a la derecha. A pesar de eso, a pesar de que hubo propuestas, documentos, incluso propuestas de liderazgo, al final lo que se aprobó y lo que se determinó en ese congreso fue básicamente una esencial continuidad con Alianza Popular, continuidad que sigue hasta la actualidad. La segunda observación, simplemente para situarnos, ¿no? Alianza Popular se crea en octubre de 1976 con el objetivo claro de ganar las elecciones que la ley para la reforma política establece que deben convocarse, para, por tanto, conducir el proceso de cambio abierto todavía y para dirigir el país desde la institución gubernamental. De hecho, los dirigentes de la Alianza Popular expresaron la convicción de que en las elecciones, en esas próximas elecciones, podrían alcanzar tranquilamente el 40% de los votos y, por tanto, convertirse efectivamente en la fuerza política mayoritaria. El propio Fraga así lo traslada al embajador de Estados Unidos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones. Bien, la Alianza Popular obtuvo en las elecciones el 8,3% de los votos y 16 diputados, por tanto, a muchísima distancia de esa voluntad de convertirse en la formación mayoritaria. Licinio de la Fuente, uno de esos 7 magníficos fundadores de la Alianza Popular, en sus memorias, de hecho, lo había formulado anteriormente, dice textualmente: la Alianza Popular fue el mayor fracaso de las principales fuerzas políticas que habían contendido en las elecciones y que no nos esperábamos ni nosotros. Y añade: quizá nosotros mismos no valoramos el deseo de cambio que en aquel momento existía en España. Una observación, claro, a todo lo pasado, ¿no? Pero que es un buen indicador de que algunos de los dirigentes de Alianza Popular se dieron cuenta, al pasar el tiempo, que su análisis de la situación del país, el análisis en el que existía un amplísimo franquismo sociológico, que existía una mayoría natural de carácter conservador, no concordaba con la realidad social y política también del país. Otro de los fundadores y dirigentes en los años iniciales de la Alianza Popular, también en sus memorias, pero igualmente en expresiones similares anteriores, dice algo distinto. Una arrogancia intelectual que acompañó siempre al personaje, González Fernández de la Mora, ¿no? Pues el análisis de las elecciones que hizo fue pues, los españoles, manipulados por los medios de comunicación y por una clase política promovida desde arriba, no aprovecharon aquella oportunidad decisiva. Por nosotros no quedó. Es decir, había una solución ideal para completar el proceso transicional y para dirigir el país en las mejores condiciones, y fueron los españoles manipulados, los que no aprovecharon la oportunidad que se les daba. Bien, en el nuevo escenario político, a partir de las elecciones, la Alianza Popular se encuentra claramente muy incómoda. De hecho, todos sus principales dirigentes estaban acostumbrados a estar bien instalados en las instituciones políticas.
y en algunos casos también en empresas públicas. En este momento, mejor margen el tema de empresas, que no viene al caso, quedan fuera de las instituciones, más allá de aquellos que tienen la condición de diputados o de senadores, que son pocos. Alianza Popular se había creado y estaba preparada para gobernar, no para estar en la oposición, para ser una fuerza mayoritaria, no parece ser un grupo menor. Y en esa condición, a partir de esa condición de grupo menor, tiene que decidir qué hacer. Pregunta lógica siempre, en todos los momentos y situaciones. ¿Qué hacer? Y tiene que decidir muy pronto qué hacer, porque tiene que tomar posición ante iniciativas de las demás fuerzas políticas que exigen que tenga que tomar posición. En primer lugar, sobre la ley de amnistía. En octubre de ese año, 1967, el Consejo de los Diputados va a discutir, y el Senado, y aprobar casi por unanimidad, no por unanimidad, pero casi por unanimidad, la ley de amnistía. Alianza Popular se opone frontalmente a la ley de amnistía. Una de esas piezas consideradas clave del consenso en el proceso transicional y que, como decía al principio, el Partido Popular no va a parar de reivindicar casi en exclusiva a partir de finales de siglo, no tiene el apoyo de Alianza Popular. Finalmente no votarán sus diputados en contra, optan por la abstención. El apoyo a la ley es abrumador, ¿no? Y prácticamente deciden simplemente abstenerse, pero eso sí, el ambiente parlamentario expresando con toda claridad el grado de oposición absoluta que tienen a la ley. El portavoz en el debate del 14 de octubre del año 77, otro exministro franquista como los anteriormente citados, Isidro de la Fuente y Gonzalo Fernández de la Mora, Antonio Carlos Martínez, afirmó en una larga intervención en la que he seleccionado las frases porque si no era imposible de sintetizar, ¿no? La ley comportaba un fermento de la inseguridad, el fermento de la inseguridad social, una profunda erosión de la autoridad, institucionalizando el desconocimiento del Estado de Derecho. Claro, para ese dirigente de la Alianza Popular, el franquismo era un Estado de Derecho, no estaba en construcción el Estado de Derecho, sino que ya existía un Estado de Derecho y lo era el franquismo. La ley implicaba deslizarse por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía. Todo ello, ¿no? Nada menos. Y además eso sucedía en un contexto, en un momento en el que raro es el día que no nos enteramos con tristeza de que se han producido nuevos atentados, robos, secuestros, explosiones y asesinatos. En un clima que rayaba el pre-salvajismo en el que la jungla del asfalto es la ley de los más osados y de los más violentos. Difícilmente se podría hacer por parte de quienes se situaban en posiciones políticas semejantes a las de este personaje una descripción distinta de la España de mitad de los años 30. Una situación igualmente de salvajismo o de pre-salvajismo. Alianza Popular va a ser la única de las formaciones importantes y en general de las formaciones con presencia que no va a apoyar la ley de amnistía. Otra de las grandes discusiones, no grandes en cuanto a divergencias, sino a las cuestiones tratadas en ese mismo mes de octubre del año 77, fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa tuvieron dos partes bien diferenciadas, unos acuerdos políticos y unos acuerdos económicos. Alianza Popular no suscribió los acuerdos políticos. Sí que suscribió los acuerdos económicos, pero con posiciones muy críticas, como veremos también a continuación. Para uno de los participantes en la negociación de los pactos de la Moncloa, en el apartado político, otro exministro franquista, Federico Silva Muñoz, los pactos de la Moncloa suponían el desmantelamiento del Estado, la culminación del proceso que se inició con el gobierno Suárez para destruir el Estado anterior sin sustituirlo por otro tipo de Estado.
Es decir, claro, el desmantelamiento del Estado franquista. Este era el objetivo, justamente, ya no de los pactos de la Moncloa, sino del propio proceso de transición. Por tanto, es evidente que se introducían cambios muy importantes. En la parte política de los pactos se establecía la conveniencia, la necesidad, la exigencia de que se legislara inmediatamente para regular el libre ejercicio de los derechos básicos de asociación, de reunión, de manifestación, etc. ¿no? Se garantizara la libre actuación de las distintas formaciones, organizaciones sociales, etc. Y una política de orden público que afectaba a las normas y a las fuerzas de orden público que, en este caso ya no el diputado que participó, uno de los diputados que participó en las negociaciones, sino la nota oficial de la Alianza Popular sobre los pactos de la Moncloa, esas medidas que se iban a adoptar, lejos de fortalecer, textualmente cito, los órganos y las leyes que defienden la sociedad, los desmantelaba, por lo que nos hemos opuesto al conjunto de propuestas, a la totalidad, en especial a las que modificaban la política de orden público, introducían cambios en los cuerpos policiales, entre ellos llevar los cuerpos militares que defienden la seguridad del Estado al fuero común. Hay que tener en cuenta que el civil era un cuerpo militar y la Policía Armada era un cuerpo militarizado. Sí que suscribe la Alianza Popular los acuerdos económicos, pero lo hace desde una crítica que básicamente coincide con las posiciones de los empresarios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, con una definición de la situación también del carácter que tenéis que tiene en la cita, las empresas, en ese momento, en el otoño de 1977, se ven acosadas por todos los lados, se las pone en la picota social para denigrarlas, si se adopta frente a ellos una actitud llena de suspicacias, si no se las escucha en sus justas pretensiones. El acuerdo para la Alianza Popular, en este caso el diputado que interviene defendiendo la posición del grupo es otro exministro, Laureano López Cerredó. Los acuerdos no hacían hincapié en lo que era verdaderamente necesario, la necesidad de prestigiar al empresario, de contrarrestar las campañas demagógicas de que ha sido y es víctima, y la conveniencia de concederle los oportunos estímulos para alentarle y sin amenazas a cumplir su difícil misión de asumir riesgos, ser innovador y competitivo y crear puestos de trabajo. El empresario en ese momento tenía que enfrentarse con una auténtica crisis de disciplina en la empresa, el reflejo de la crisis de autoridad que impera en toda la vida del país. La otra gran cuestión sobre la que tuvo que adoptar posición la Alianza Popular, incluso antes de la ley de amnistía y de los pactos de la Moncloa, fue la Constitución. La Alianza Popular había defendido hasta el último momento que no debía abrirse un proceso constituyente y, por tanto, estaba absolutamente en contra de que se elaborara una Constitución. Lo que deberían hacer las nuevas Cortes era continuar con reformas del ordenamiento político franquista, modificando, si se considera conveniente, las leyes fundamentales de la dictadura, no elaborando una Constitución. Y esa posición se mantuvo incluso después de las elecciones, aunque finalmente, con divergencias internas, pero finalmente tomó la decisión, la Alianza Popular, de participar en la elaboración de la Constitución, quedarse al margen, evidentemente, habría comportado, de hecho, la marginación política y probablemente tener extremas dificultades para configurar una fuerza política conservadora con voluntad mayoritaria en los años siguientes. Fraga insistía, sin embargo, ya siendo ponente de la Constitución, la frase es de su libro En busca del tiempo servido, publicado en el 87, pero con textos de años coetáneos, yo seguía creyendo en la peligrosidad de abrir un nuevo periodo constituyente,
pero sabía que, por desgracia, la tesis de la evolución prudente, sin prisa y sin pausa, es decir, la de la reforma del franquismo, no iba a ser defendida por el gobierno y la OCDE frente al embate entonces unido de las izquierdas y los nacionalismos. Esa es la visión del momento, un gran embate de la izquierda y de los nacionalismos y una UCD calificada en otras intervenciones, en otros textos, como la derecha clásica. Bien, no voy a entrar en ello, puesto que ha sido objeto de otros trabajos anteriores. La posición de Alianza Popular, contraria a casi todas las grandes decisiones que quedan fijadas en la Constitución, lo que dio lugar pues, a una crítica constante. Este es un fragmento de la intervención de Fraga en el debate del Congreso de los Diputados en julio del año 78, en la primera aprobación del texto constitucional. En ese debate la Alianza Popular se abstiene, manifestando la esperanza de que después de pasar por el Senado el texto constitucional mejore y que pueda acabar votando a favor, cosa que no pasará. En este momento dice que lo que implica la Constitución es un planteamiento lleno de riesgos para la unidad nacional por la adopción del término nacionalidades, una visión de la moral pública española cuando menos ambigua, un concepto de la familia inestable, ajeno a nuestra mejor tradición, un régimen de las escuelas que nos lleva a la escuela única y a la negación del sagrado derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, así como serias ambigüedades en cuanto al modelo económico, social que afecta al concepto de propiedad de la empresa y de planificación. La Alianza Popular presentó un conjunto de enmiendas en las que justamente lo que se proponía era introducir cambios en el anteproyecto sobre todas estas cuestiones, eliminar el término de nacionalidades, introducir una clara defensa de la familia en su concepción tradicional, introducir formulaciones que hicieran muy difícil la futura aprobación de leyes como la ley de divorcio, muchísimo más todavía, una ley de aborto, consagrar el papel de la Iglesia Católica en la sociedad española, con una influencia determinante en la educación, una clara defensa de la educación de la escuela privada, una objeción también fundamental a que el modelo económico establecido en la Constitución fuera un modelo que permitiera distintos proyectos, incluso distinta configuración de la economía del país, con más o menos intervención pública o más o menos planificación. Todo ello es rechazado frontalmente por la Alianza Popular. Igualmente se va a oponer a la introducción de la Constitución de la supresión de la pena de muerte, se opone a la fijación de la mayoría de edad a los 18 años, se opone a que figure entre los objetivos del sistema penitenciario la rehabilitación y reinserción de los condenados que tienen que cumplir. Esto será después defendido por la propia Alianza Popular y por el Partido Popular, el cumplimiento íntegro de las penas, etc. Bien, bueno, no son solo los dirigentes que proceden del franquismo los que tienen esas posiciones. José María Aznar, entonces joven, militante y muy pronto ya también dirigente de la Alianza Popular, ya aprobada la Constitución en febrero del 79, en una serie de artículos que publicó en el diario de Logroño, manifestando actitudes absolutamente concordes con esos veteranos dirigentes de plena trayectoria franquista. Sobre la Constitución, pues afirmaba lo siguiente: tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes. Si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única. Si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido.
si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes, agazapadas en el término nacionalidades. A partir de ahí, a partir de ese momento, la política de Alianza Popular va a ser la defensa como objetivo prioritario de la reforma constitucional. Aprobada la Constitución, evidentemente ya no se podía impedir su aplicación, pero se trataba de batallar inmediatamente para conseguir, en cuanto se tuviera ocasión para ello, la reforma de la Constitución, modificando evidentemente todo aquello que se cuestionaba, introduciendo todo aquello que las enmiendas que había presentado no habían aceptado y por tanto cambiando sustancialmente la naturaleza del texto constitucional y obviamente de las políticas que debían derivarse de ese texto constitucional. En el año ya 81, preparando ya las próximas elecciones legislativas, entre un conjunto de propuestas figuraban explícitamente las que aparecen en la pantalla, supresión del artículo 2 en el artículo 2 del término nacionalidades para evitar que quede abierta la puerta para atentar contra la unidad e indivisibilidad de España, que esta era la cuestión capital de la Constitución, la que determinara, se decía, su fracaso y la condena de la historia. Revisar completamente todos los artículos, casi todos los artículos del título octavo, los que establecen lo que pronto se denominó el Estado de las Autonomías, justamente porque la Alianza Popular no estaba dispuesta a dejar destruir España. Supresión de la abolición de la pena de muerte, y otras modificaciones, algunas no de dimensión constitucional, pero que consideraba fundamentales. Entre ellas, la modificación de la legislación electoral, para establecer que, para tener presencia en el Congreso de los Diputados, cualquier formación política tenía que tener un mínimo del 4% de los votos en toda España, lo cual significaba dejar fuera del Parlamento los partidos nacionalistas subestatales, ni Convergencia, CIU, ni Partido Nacionalista Vasco, ni otras formaciones podían alcanzar el 4% de los votos computados en toda España y por tanto quedarían fuera de la representación parlamentaria. Más allá de todo lo ya indicado, son constantes, coetáneamente al proceso de transición, las descalificaciones a los acuerdos adoptados entre la mayor parte de fuerzas políticas, los acuerdos que disponen, por otra parte, como podrá constatarse con facilidad, de amplios apoyos en la sociedad. En el mes de mayo, la Alianza Popular hace público este comunicado en un momento en el que incluso se retira transitoriamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en protesta por los acuerdos a que han llegado la UCD y el Partido Socialista y al cual se han adherido otros grupos del Congreso, la inmensa mayoría, sobre numerosas y trascendentales materias del proyecto constitucional. La Alianza Popular rechaza ese consenso ucedista marxista y el proceder que califica de antidemocrático, precipitado, inadmisible, es decir, que paralelamente al debate en la Comisión Constitucional haya conversaciones y acuerdos entre las principales formaciones, tiene también esa calificación más allá de esa formulación de consenso ucedista marxista. Bien, esa descalificación del consenso pues está presente continuadamente en formulaciones, en textos, en discursos, en intervenciones públicas, en medios de comunicación. En el segundo congreso, en enero del 78, se sostiene, en la ponencia política en este caso, que el gobierno de UCD seguía desmantelando el Estado sin dar alternativas de soluciones nuevas, intercambiando
la negativa destrucción de instituciones y normas, las franquistas, por consensos provisionales e inciertos de los partidos, para ocultar, decía, su ineficacia en el plan económico y social. La Alianza Popular rechazaba que solo desde el entreguismo era posible la convivencia. Es decir, la política de UCD de buscar acuerdos con la izquierda y con los nacionalismos preestatales, la política de UCD de, si no llegar a acuerdos, tener en cuenta las posiciones de otras formaciones políticas, desde la convicción de que la mayor parte de la sociedad española no se situaba en posiciones de extrema derecha, sino en posiciones mucho más de centro-izquierda. De hecho, la autoubicación en ese abanico de 1 a 10, de extrema derecha, extrema izquierda, en esos años se sitúa habitualmente entre el 4 y el 5, la izquierda. Ese análisis mucho más ajustado que hace de la realidad sociopolítica UCD es el que lleva a la descalificación continuada, agresiva, de Alianza Popular. Reafirmando, por otra parte, una reivindicación que cada vez se hace más tenue del franquismo, pero no del rechazo absoluto del antifranquismo. Nosotros nunca estaremos en el antifranquismo, que en unos es revanchismo de la oposición, en otros fácil disculpa de su incapacidad de ofrecer soluciones, en bastantes ingratitud y mal gusto. Esto va dirigido fundamentalmente a UCD. Además, con el añadido, esto aparece en un texto de Fraga, que como casi todos sus publicaciones recoge intervenciones públicas, artículos de prensa, etc., por tanto, habitualmente con fechas anteriores a las de la publicación, que se ataca directamente, sin citar a Suárez, a Martín Villa y a otros, quienes se dicen no habiendo sido reformistas antes de 1975, por otra parte es cierta, ahora están obsesionados por limpiar sus patentes, por renovar sus apellidos, por lo que vivirán en la concesión permanente, en la debilidad inconsecuente, en lo que nada tiene de consenso, sino de entreguismo incondicional. Otro dirigente, en este caso de los jóvenes de Alianza Popular, que llegará pues, a la Secretaría General, Jorge Bestringe, en ese foro especialmente con amplios ecos, sobre todo en los medios de comunicación, y especialmente en el escenario político madrileño, que es el Club Psicológico, afirmaba que había que acabar con el consenso. Era esencial para la supervivencia de la democracia, nuestro enganche definitivo al ciclo histórico dominante en Europa. Ciclo histórico dominante en Europa, que es el que se afirma en la primera fase, hacia el neoconservadurismo, mientras que en España aún se duda aún entre la izquierda y el centro. Todo ello, todo ese discurso, tiene lugar al mismo tiempo con una descripción de la situación del país absolutamente catastrófica. Una situación del país constante, la hemos visto ya en algunos de estos textos, porque forma parte del discurso, pero profundizada, detallada en otros textos y en otras intervenciones. En el segundo congreso del 28, la ponencia política, hace una descripción dramática, una crisis económica derivada en parte de la crisis mundial, derivada sobre todo, pero en parte se dice, pero también de la inseguridad política y de la incapacidad del gobierno para marcar directrices con autoridad. Una crisis social, una crisis familiar y generacional, una crisis moral y religiosa, en este caso fruto de una serie de movimientos progresistas que han dejado al pueblo sin un claro magisterio, de la juventud sin planteamientos espirituales, etcétera, etcétera. Ese discurso va a ser constante, con pequeñas variaciones. E incluso se van a presionar entre comillas, al jefe del Estado, Juan Carlos, para manifestarle que la situación del país era insostenible. En una carta dirigida a Juan Carlos, reproducida por el propio Fraga, se dice no cumpliría con la grave obligación como viejo servidor del Estado, sí, efectivamente un gran servidor del Estado franquista, ¿no? Y de la corona,
sino expresar a vuestra majestad mi gravísima preocupación por el rápido deterioro de la situación y del estado moral de los españoles. Una situación de rápido hundimiento de la unidad de España, como nación, de pérdida de la eficacia de los poderes y administraciones públicas, de hundimiento de la economía. No veía en el gobierno la capacidad de respuesta y por tanto el Estado pues, debía saberlo para tener en cuenta la opinión de una opinión calificada de dirigentes del país. Poco antes del golpe de Estado de febrero tiene lugar el cuarto Congreso de Alianza Popular, en la que se hace una presentación igualmente catastrófica del país. Tienen lugar nuevos contactos, nuevas entrevistas con Carlos, lo cual evidentemente no tiene un efecto insignificante en la configuración del clima político que va a llevar a la tentativa, al golpe de Estado fracasado del 23 de febrero. Lo cual no quiere decir, porque no es así, que hay una implicación directa de la Alianza Popular en el golpe. No es así, pero sí su contribución al clima político de ese momento es evidente e incuestionable. Bien, acabo con una vuelta al principio. Años después, el programa electoral del Partido Popular en 1996. El artículo 2 y el título 8 de nuestra Constitución suponen la tentativa históricamente más innovadora para dar una respuesta política razonable a uno de nuestros problemas históricos de mayor envergadura. Fraga, la transición fue pacífica, benéfica y constructiva. Más tardíamente, 2019, la Constitución ha sido el elemento recreador que ha permitido que estas 4 décadas hayan sido los mejores años de nuestra historia reciente. Eso se ha logrado en primer lugar porque el espíritu que animó fue el espíritu de la concordia y de la reconciliación. Todos cedieron para conseguir que todos cumpliesen en una misma nación. Todo ello sin ningún momento en el que se procediera a un análisis crítico de sus posiciones anteriores. No necesariamente pues, a una abjuración pública en la plaza de lo que habían dicho hasta ese momento, pero sin ningún asomo de autocrítica y señalando, y con eso lo acabo, una característica que será una constante en la trayectoria de la Alianza Popular hasta hoy, y que es simplemente el rechazo frontal, la crítica hiperbólica a cualquier propuesta de cambio, cualquier propuesta de reforma, cualquier propuesta de ampliación de derechos, etc., para acabar, eso sí, pasados 20 o 25 años, aceptándola, y ya no solo aceptándola, sino presentándose como alguien que ha sido partícipe y que ha contribuido a esos cambios que han llevado a la situación en el momento presente.